Perfecto. Listos. Muy buenas noches a todos. De nuevo, bienvenidos a la tercera clase en nuestro curso El Sermón Sencillo. Repasando un poco, en la primera clase hablamos de la naturaleza, el privilegio y el honor que es predicar un sermón, compartir la palabra con otros. Somos embajadores de Dios. En la segunda clase hablamos de las ventajas de un sermón que se enfoca en y se basa en un solo texto, o sea, una porción, una unidad de pensamientos dentro de la Biblia. También hablamos de los criterios para seleccionar el texto del leccionario que estamos utilizando. Y les di la tarea de seleccionar su texto y explicar por qué en un documento, y vamos a seguir agregando a ese documento tareas para ayudarles a terminar su proyecto final. Entonces, muchas de estas tareas que están así, siempre voy a indicar si deben agregarlo a su documento que va a formar parte de su proyecto final, pero no tienen que entregar eso hasta que yo les diga que sí, será como por la clase 6 por ahí. Bueno, hoy vamos a enfocarnos ahora que hemos seleccionado un texto, cómo estudiamos el texto. Esto es el proceso gozoso de estudiar un texto. En esta clase vamos a evaluar cómo aplicar la buena hermenéutica al estudio de un texto. También vamos a usar el método de las 4C, adaptándolo para profundización, para estudiar el contexto de un texto. Y vamos a explicar los primeros tres pasos en el estudio de un texto y su importancia. Entonces, comencemos con una oración pidiendo la bendición de Dios. Señor Jesucristo, cuando tú hablaste con el profeta Samuel, cuando era un niño, él contestó, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú sigues hablándonos por medio de las páginas de tu sagrada palabra. Entonces, danos el corazón y la actitud de un Samuel, acercándonos siempre al estudio del texto, pensando, habla, Señor, porque tu siervo te escucha. En el nombre de ti te lo pedimos, Jesús. Amén. Ok, muy bien. Algunos otros están entrando aquí al final. Vamos a dejarles entrar. Pero comenzamos con un repaso. Esta pequeña parábola encontramos en Mateo capítulo 13, 51 al 52. Y la pregunta que estamos contestando es ¿con qué actitud nos acercamos a un texto para estudiar? Mateo 13, 51 y 52, un voluntario para leer esos versículos, por favor. ¿Están en la pantalla? Yo lo leo, pastor, si me permite. Adelante, claro que sí, Arturo, por favor. Sí, Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Jesús les preguntó, ¿han comprendido todo esto? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba que ha sido instruido en el reino de los cielos es semejante al dueño de una casa, que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Okay, muy bien. Entonces está hablando de uno que ha sido instruido en las cosas del reino de los cielos. El reino de los cielos en la Biblia es una actividad, es Dios y su actividad salvadora en los corazones humanos. Entonces, él dice que es semejante a un dueño de una casa, que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, aplicando esas verdades a nuestra actitud cuando nos acercamos a un texto para estudiarlo, ¿qué pueden aprender de esos versículos sobre nuestra actitud para estudiar un texto bíblico? Veo que Ángel y Maribel levantaron su mano, por favor. Sí, pues buenas noches, Buenas noches, pastor, buenas bendiciones. noches a todos los hermanos. Sí. Bueno, yo entiendo que lo que nos está diciendo el Señor en la palabra es que nos debemos acercar a Él cuando estudiamos su palabra, con una actitud humilde y reverente, pidiendo al Señor que nos conceda el entendimiento por medio de su Espíritu Santo para aprender las verdades espirituales de su reino, que sabemos que es el reino del corazón, está hablando ahí de evangelio.
de acuerdo a su palabra, para así poderlo compartir. Primeramente, pues, aprenderlo nosotros y aplicarlo nosotros. Pues en este versículo él pone la figura de un padre hacia sus hijos. Primeramente, pues, aplicarlo nosotros para así poderlo llevar de acuerdo a su propósito y a su voluntad a otro. En otras palabras, pues hacer un buen uso en la aplicación de la ley y del evangelio. Ok, muchas gracias. Muy de acuerdo con los comentarios. Bien, Viviana levantó su mano también. ¿Quiere contestar esta pregunta? Sí, bueno, yo entendí otra cosa, según lo que me hace entender estos versículos. Es cuando nosotros, por ejemplo, yo leo una historia bíblica, la vuelvo a leer, la explico, la enseño, ya tengo una base, un conocimiento, pero me queda siempre el querer que el Señor me hable más. ¿Qué más, Señor, tenés en esta palabra que yo todavía no lo encontré? Entonces ahí relaciono las cosas viejas, que lo que ya entendí, y las palabras, el conocimiento nuevo que me va a dar cuando yo vuelvo a leer esa historia. Eso es lo que yo entendí. Y bueno, es lo que yo hago. Siempre trato de encontrar algo más, porque siempre me da algo más. Siempre me encuentro que el Señor, esto también, eso es lo que yo, de esa forma yo me acerco a la palabra, que siempre Él me dé algo más, un conocimiento más. Es lo que yo Es- interpreto. No sé si está bien. Sí, sí, o sea, en la parábola vemos que el que ha estudiado la palabra tendrá para sacar para otros tesoros viejos, pero también tesoros nuevos. Entonces, eso implica que cuando nosotros estudiamos la palabra, siempre vamos a encontrar verdades que ya sabíamos, pero necesitamos seguir escuchándolas. Son tesoros todavía. Pero también vamos a encontrar verdades nuevas que tal vez nos sorprendan o tal vez nos maravillen. Así que sí, eso es lo que pensaba yo también. Yo coloqué aquí, en clases pasadas hablamos de tener la actitud de, estamos entrando cuando nos acercamos a un texto para estudiarlo en un encuentro con el Dios vivo. A mí eso nos recuerda que sí, humildad y reverencia, como Ángel bien aportó, debemos acercarnos a la palabra con esas actitudes. Pero aquí en Mateo 13, nos acercamos al texto con gran entusiasmo. Es como una búsqueda para tesoro. Y siempre va a haber tesoros que encontramos, algunos antiguos, algunos nuevos. ¿Cómo es que uno va a acercarse a una búsqueda para tesoros sabiendo que va a encontrar tesoros ahí? Con mucha expectación, expectativa, entusiasmo, ánimo. Entonces, podemos tener esa actitud en nuestro corazón. No puedo esperar, Dios, hasta que me muestres en este texto cuáles son los tesoros viejos y nuevos que puedo compartir también con mi grupo. Ok, excelente. Bueno, vamos a tomar un comentario más. Arturo levantó su mano, por favor, Arturo, y luego podemos continuar. Sí, sí, pastor, realmente recuerdo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Es un deleite, o sea, cada que uno lee la Biblia, busca deleitarse con la palabra de Dios, es decir, disfrutar cada uno de los párrafos, cada una de las palabras, el mensaje que Dios nos está dando a uno. Y como decía la hermana, hace rato, es decir, encontrar cosas nuevas, cosas que en un momento dado Ujú. se relacionan con otras partes de la Biblia, encontrar aspectos que llenan la vida de las personas que nos rodean. Y yo creo que esa es la parte más hermosa. La palabra de Dios, la Biblia, no la podemos leer como un libro cualquiera. Tiene que ser poco a poco digerida de tal manera que se deleite uno en ella. Gracias, pastor. Sí, gracias. En los salmos, el Salmo 119 es 118. Bueno, el salmo más largo que hay, que todo el salmo habla de la palabra de Dios, nos recuerda que es nuestro deleite, es más dulce que la miel, más precioso que el oro. Entonces sí, nos acercamos con gozo y alegría cuando estamos acercándonos al estudio del texto. Muy bien, entonces vamos a siempre, el primer paso en estudiar un texto
es la oración. Aquí tenemos una cita del predicador veterano, que es también un autor, y él escribió este libro de homilética, el libro Predicad, el Evangelio. Esto es lo que él tenía que decir sobre la importancia de comenzar con la oración. ¿Alguien quiere leer esta cita que está en la pantalla? ¿Puedo Yo- yo, profesor? Sí, Katia, adelante, gracias. ¿De qué? Dice, el estudio del texto para el sermón comienza en la forma en que toda la obra del pastor comienza con oración. El predicador estará descubriendo el precioso metal de Dios, estará luchando con el mensaje para ganar su bendición, que éste da tanto para usted como para su congregación. El predicador no querrá hablar de lo que no entiende, no tiene el fortalecimiento para todo este esfuerzo en sí mismo. Le falta la sabiduría y la percepción para entenderlo por sí mismo. Clamará a Dios por su ayuda, a su espíritu, por iluminación. Su preocupación no será primeramente profesional. Dios tiene algo que decirle en este texto. Acérquese con la oración de Samuel. Habla, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:10. Pregunte, ¿qué me dice el Señor a mí aquí? Que fortalezca mi fe y mejore mi vida como su hijo. Ok, entonces en esta cita tenemos la necesidad expresada de empezar con oración. Necesitamos la ayuda de Dios para entender su palabra. Solamente el Espíritu Santo puede dar esa sabiduría y lo hace por medio de la palabra misma, pero por naturaleza, ¿qué es nuestro estado? Somos muertos espiritualmente, ciegos. No podemos ver a Jesús como nuestro Salvador ni entender las otras preciosas verdades de la palabra sin la ayuda de Dios. Entonces, ahí tiene, este autor enfatiza la importancia de la oración. Yo quiero que ustedes pongan en sus propias palabras eso también. ¿Por qué es tan importante la oración antes de estudiar el texto? Y vamos a dividirlos en grupos pequeños para hacer este ejercicio. Hablen en sus grupos. ¿Por qué es tan importante la oración antes de estudiar el texto? Vamos a ver un momento. Ya está. A abrir los grupos pequeños, por favor, acepten la invitación y entren ahí. A mí hablen de por qué es tan importante la oración al comenzar un estudio del texto. Se me, se me olvidó grabar esa parte de la clase. Voy a tener que agregar eso después. ¿Cuál era la pregunta, Arturo? Perdón. Sí, mi pregunta es que si para poder definir el contexto, partiendo de un texto, se puede contemplar la concordancia, es decir, la relación que tiene ese texto en la Biblia con otros, como el contexto de lo que estamos buscando. Ok, habla de una concordancia bíblica que da como, por ejemplo, los versículos bíblicos que hablan de un tema o una persona, ¿verdad? ¿A eso se refiere? Sí, a eso me refiero, que realmente dentro de la Biblia hay una serie de relaciones del texto que estamos estudiando, correlacionado con otros libros, pero todo dentro de la Biblia. Entonces, lo que yo quiero preguntar, si eso lo puedo considerar como contexto. Yo creo que una herramienta como una concordancia te puede ayudar a estudiar tu texto en el contexto más amplio de la Biblia. Por ejemplo, si el texto suyo habla de no sé, el arrepentimiento, entonces una concordancia puede mostrarte que otros versículos hablan de esta misma doctrina. Y eso puede ayudarte a interpretar lo que está leyendo en el texto mismo. ¿Contesté la pregunta, Arturo?
Sí, sí, gracias, pastor, muy amable, gracias. Sí, gracias. Bueno, Camilo, por favor, Camilo, ¿cuál es su pregunta? No, haciendo el estudio del texto, ¿se puede utilizar la Biblia popular con comentarios o se deja para lo último? Sí, se puede utilizar, pero normalmente recomendamos que se deja para el último. Queremos que ustedes, pasando tiempo en la palabra, batallen para entender el texto por su propia cuenta y luego pueden comparar con una buena herramienta como la Biblia popular. Vamos a hablar un poco más de otros recursos que pueden utilizar en el estudio del texto y cuándo usarlos en breve en esta misma clase. ¿Ok? Gracias. Javier Rivas levantó su mano. Por favor, Javier, ¿cuál es su pregunta? Sí, señor. Pues de pronto para aclarar una idea. El tema para estudiar el texto hay que mirar el contexto, ¿no es cierto? Es lo que nos ha explicado. Va relacionado con conocer la historia de los pueblos antiguos, de pronto cultura, tradición, porque hay muchos textos que fueron escritos de acuerdo a la cultura pues, y tradición, ¿no es cierto? Lo digo es porque, un ejemplo, el tema de por qué Jesús se bautizó a los 30 y no antes. Tiene que ver eso, por ejemplo, con el tema de las tradiciones de los pueblos anteriormente, ¿no? Y la idea de Jesús como era cumplir el tema de la ley y no, pues, digamos, salirse, pues, como de ese parámetro. Entonces, tiene que ver con estudiar la historia, pues, del pueblo antiguo, la historia de Israel y todo eso. Sí, gracias por la pregunta, es excelente pregunta. Yo creo que una respuesta primero a por qué se bautizó Cristo a los 30 años y no antes. Yo contestaría, porque Juan el Bautista no comenzó a bautizar antes de eso. Esa es parte de la respuesta, ¿verdad? Pero a final de cuentas, Dios no explica por qué a los 30 y no antes o después. Pero para contestar su pregunta, si podemos buscar el contexto histórico y información sobre los pueblos y sus costumbres en otra parte, sí se puede, pero hay que recordar, primero vamos a buscar qué dice la Biblia sobre ellos, porque ahí tenemos información segura. Cuando buscamos en escritos de historiadores o arqueología, ahí no podemos siempre estar seguros que es la verdad lo que estamos escuchando. Entonces, se puede ver eso para ayudar a entender, pero siempre con el pensamiento, esto no es 100% confiable. Así que en un sermón, por ejemplo, yo no compartiría un dato arqueológico diciendo, esta es la verdad, porque no está en la Biblia. Pueden equivocarse los arqueólogos. Podría incluirlo diciendo, esto es lo que algunos arqueólogos han encontrado, pero lo mejor sería buscar evidencia de la Biblia misma, que puede informarme sobre el contexto histórico. Sí, sí. Gracias por la pregunta, Javier. Ok, Héctor Medellín levantó su mano también. Héctor, ¿cuál es su pregunta? Sí, gracias, pastor. Específicamente de casualidad, del texto que yo escogí, la pregunta es, ¿por qué brincarse de un versículo a los 5 de abajo? Cuando leí yo escogí Corintios 9. Okay. Entonces, cuando leí 7:12 y luego 19:23, no, por eso lo escogí, porque se me hizo dificilón, ¿no? Okay. Y pero luego ya que leí en medio, ya entendí el contexto de los otros dos. Entonces, ¿por qué brincárselos? Sí, esa es una buena pregunta también. Recuerde que hablamos de un texto es una unidad de pensamiento, una unidad de pensamiento. Entonces, los que escogieron ese texto separado vieron una unidad de pensamiento entre la primera parte y la segunda, pero tal vez por ser demasiado larga, o porque no vieron la misma unidad, quitaron esos versículos en medio. A veces vamos a ver eso, a veces vamos a ver eso, porque a veces Dios inspiró su palabra, por ejemplo, que
Pablo está haciendo un argumento lógico, pero luego sale del tema por un párrafo y luego vuelve al mismo argumento lógico. Entonces es válido tomar esas dos partes que se enfocan en el mismo tema y usarlos juntos como un texto. Sí. Gracias por compartir. Una última pregunta y continuamos. Camilo, ¿cuál es su pregunta, Camilo? Hay que activar el micrófono. Usted en la clase dijo que, la primera clase, que hay veces uno no debe escoger lo más fácil para hacerlo, porque viene el facilismo. Y en la tarea que usted dijo, recomiendo hacer fácil estos sermones sencillos. Y yo vi uno, por ejemplo, Marcos 10, de la tarea 2:16, que no lo tomó, prefirió coger Génesis. Y hay un salto grandísimo. Uno, ustedes cómo, o sea, mi pregunta es, ¿ustedes cómo manejan cuando la idea central no está compacta en el versículo? Un ejemplo, en Marcos 10, ¿Versículo o texto, hermano? texto. Por ejemplo, el texto es Marcos 10, del 2 al 16. Del 2 al 12, toma lo de la separación, el repudio entre mujer, y él toma Génesis como una observación de lo que dijo Jesús. Pero inmediatamente salta el 13, Jesús bendice a los niños. ¿Sí me entiendes? Pues todavía no lo he estudiado, pero me pareció, usted me dijo que las preguntas, me pareció raro que saltase tanto de un tema a otro, aunque creo que debe tener un enlace que no lo he estudiado bien por qué. ¿Qué pasa cuando pasa eso en un texto? Yo veo unidad entre esos dos textos, o sea, esas dos partes del mismo texto. Se pueden unir bajo un tema, la voluntad de Dios para la familia, o sea, el matrimonio, cómo criar Los a sus niños, eso acompañan. está ahí. Sin embargo, hermano, sin embargo, si usted quiere enfocarse en solamente el matrimonio, pues no tiene que desarrollar el sermón sobre la última parte. Tiene esa libertad también. Si quiere solo enfocarse en la primera parte, puede usar solo esa parte de su sermón y Sí, le puedo hacer una estudiarlo. pregunta antes de, por ejemplo, que usted tomó lo del matrimonio. En primera carta, que la primera carta de Corintios, capítulo 7, habla del propósito del matrimonio, que uno es el compañerismo, el otro es la familia, o sea, procrear, y el otro es el sexo. ¿Eso lo une usted como para decir, compactar todo como la familia? O sea, uno se puede apoyar, como usted dijo, con otro versículo, como dijo el hermano Arturo, para apoyarse para hablar sobre Marcos 10, 2, 16. Vamos a ver la respuesta a esa pregunta en una clase futura, ya cuando estamos enfocándonos en ley específica, evangelio específico y el propósito del sermón. Cuando desarrollamos esas partes podemos hablar de eso. Cuando estamos hablando de predicar un sermón que es desarrollado a base de un texto, se puede de vez en cuando traer otros versículos que respaldan el punto del texto. Pero no queremos pasar a un sermón temático, que es agarrar todos los versículos que hablan de matrimonio, que están en la Biblia, y tener un tema del matrimonio, que dice la Biblia. Porque eso va a ser como que, ¿sobre qué texto se predica esto? O sea, entonces mejor enfocarse en un texto, y de ese mismo texto vamos a encontrar el propósito y el tema del sermón, y de vez en cuando, si respalda el texto y su propósito, se pueden citar otros versículos, ¿ok? Vamos a hablar de eso en una clase futura, Pastor, pero vamos pastor, a... una preguntita. Pastor, una Ok, preguntita. Cuando usted habla de un solo texto, ¿se está refiriendo a un versículo o de no, pronto dos o tres versículos? no. La palabra texto lo estoy utilizando para hablar de versículos que están unidos en Una perdón, frase completa. Ujú. una unidad de pensamiento, Ok, ¿verdad? ok. Entonces, a veces son 5 versículos, a veces son 12 versículos, pero por eso, cuando ustedes seleccionaron un texto,
no era un versículo de todos los que estaban allí, eran las porciones que estaban allí. O sea, hay varios versículos contenidos en cada uno porque es una unidad de pensamiento. Sí. Okay. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Sí, señor, ya la entendí. Perfecto. A usted, gracias por la pregunta. Entonces, repasemos. ¿Cuál es el paso 1 para estudiar el texto? Siempre el paso 1 es... El contexto, leer el texto y el contexto. Ah, ok, Orar. eso es... La oración. Muy no, bien. perdón, Sí. orar. Perdón, por eso estamos haciendo el repaso, no queremos olvidar, perdón, ¿verdad? perdón. Sí. Oramos primero, pidiendo que Dios nos ilumine y nos bendiga el proceso de estudiar su preciosa palabra. Y luego vamos a leer lentamente varias veces el texto y podemos empezar a apuntar preguntas. Preguntas o observaciones, cosas que sobresalen en el texto. A veces esas primeras preguntas y pensamientos no van a ser incluidos en el sermón al final, pero nos ayuda a dar un comienzo a esa espiral de entender el texto. Un ejemplo sería, algunos de ustedes están, tal vez escogieron su texto de Marcos capítulo 10, la historia del joven rico. La historia del Sí, yo. muy bien. Entonces, hay algunos detalles que nos sorprenden, nos llaman la atención al primero leer el texto unas veces. Uno es cuando Cristo dice qué difícil es para los ricos entrar al reino de Dios. Los discípulos se sorprenden. Y eso me llamó la atención, porque hoy en día, si alguien te dice es difícil que un rico sea salvo, todos van a decir, sí, tienes razón, porque el amor al dinero es una tentación grande. Los discípulos estaban sorprendidos sobre eso. Entonces, la pregunta que hice, ¿por qué se sorprendieron? Y eso es una pregunta que estudiando el texto y su contexto voy a querer saber la respuesta. Entonces, pueden empezar a apuntar unas preguntas y observaciones iniciales en ese paso. Y luego vamos a profundizar las 6 preguntas de considerar para ayudarnos a entender el texto en su contexto. Y les voy a mostrar cómo pueden hacer eso. Aquí tenemos la primera pregunta del método de las 4C. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ahora, a lo mejor en los estudios que han realizado de una historia bíblica hasta ahora, solamente dan una lista de nombres ahí. Y para un estudio superficial está bien eso, pero para un estudio más profundo, para desarrollar un sermón, vas a querer llevar eso al grande contexto de la palabra. Entonces, no solo vamos a hablar o estudiar sobre los personajes que están en el texto, vamos a incluir también el autor y su audiencia. Eso es especialmente importante para las epístolas, pero también lo es para los evangelios y las otras narrativas de la Biblia. ¿Quién lo escribió? ¿Quiénes fueron sus primeros oyentes o sus primeros lectores? Considerar eso un poco. También vamos a considerar qué dice el resto del libro o la Biblia sobre estos personajes. Un ejemplo que voy a utilizar en unos minutos es, vamos a estudiar juntos un texto que tiene una conversación entre Pedro y Jesús. Siendo Pedro un personaje principal, yo quiero saber qué otras interacciones tenía Pedro con Jesús. Vamos a estudiar un poco más lo que la Biblia dice sobre Pedro para entender este personaje y sus acciones acá en mi texto. También ayuda a ponerse en el lugar de estas personas, vivir la historia con ellos. Entonces, eso sería una forma de profundizar. Y ven cómo esto está ayudándoles a ver el contexto, el texto, entender el texto en su contexto.
¿Estás buscando otros pasajes bíblicos que hablan de estos personajes? La segunda pregunta, ¿cuáles son los objetos de la historia? Esto lo podemos profundizar un poco más también. En vez de solamente los objetos, podemos incluir conceptos abstractos. ¿Qué quiero decir con eso? Conceptos abstractos son sustantivos, pero no son materiales, son tangibles. Entonces tenemos cosas como la salvación, la fe, o no son objetos concretos, pero son conceptos abstractos que pueden ser importantes en un texto. Entonces, podemos incluir esos y preguntar cuáles son importantes en el texto y qué dicen otras partes de la Biblia sobre ellos. Otra vez, está llevándonos a, si tengo un texto que habla del arrepentimiento y quiero entender lo que ese texto dice, voy a mirar otros versículos que hablan del arrepentimiento también. Ok, ¿dónde ocurrió la historia? Ahora, a veces no es muy importante el lugar de la historia, pero hay otras ocasiones que sí. Entonces vale la pena hacer un poco de estudio sobre dónde ocurrió. Y muchas veces tienes que buscar el contexto antes y después para encontrar dónde estaba Jesús y sus discípulos en este texto. Y si uno determina que sí, es importante el lugar, podemos ver qué nos dicen otras partes de la Biblia sobre ese lugar, para entender su geografía y todo eso. En la pregunta número 4, ¿cuándo ocurrió la historia? Vamos a querer ver no solamente una fecha ahí, queremos entender los tiempos. Queremos entender los tiempos. Entonces vemos el contexto inmediato. ¿Qué pasó antes y después? Especialmente cuando un texto comienza luego o saliendo de ahí, Jesús. Eso ya en el texto tenemos que preguntar, pues, ¿luego de qué? ¿Saliendo de dónde? Entonces nos invita a estudiar el contexto. Pero aun cuando no queremos ver qué pasa antes y después, también pensar en el contexto histórico, especialmente como lo describe la Biblia. Si uno quiere usar otro recurso como escritos de historiadores o de la arqueología, puede, pero siempre con esa precaución. Eso no es 100% confiable y tienes que tener cuidado con esa información y no compartirlo del púlpito como si fuera palabra de Dios, porque no lo es. Pero especialmente enfocarnos, ¿qué dice la Biblia sobre esos tiempos? ¿Qué era la situación para Israel cuando sucedió este texto? ¿Qué estaba pasando en las naciones a su alrededor, según la Biblia? Y podemos encontrar mucha de esa información en la Biblia misma. También una pregunta sobre cuándo ocurrió la historia es dónde cabe en la historia de la salvación. ¿Sí? Tenemos este hilo de oro que une todas las escrituras. Comienza en el huerto de Edén, Dios promete un Salvador. Llegar ese Salvador en el Nuevo Testamento, ahora estamos esperando su segunda venida para terminar la obra salvadora de Dios para el mundo entero. En ese hilo de oro, ¿dónde sucede la historia? Eso nos ayuda a entender el significado del texto para su primera audiencia, para poder llevar ese significado y aplicarlo a nuestra audiencia. ¿Cuál es el problema? Sí, podemos identificar el problema o a veces hay más que un problema en un texto, pero podemos usar eso para llevarnos a otras partes de la Biblia, que otros textos se dirigen al mismo problema. ¿Se soluciona el problema? Y si no, tenemos que buscar el contexto. Tal vez se solucione en otra parte del libro o de la Biblia. Tal vez no haya solución. Pero eso nos lleva a estudiar el texto en su contexto. Entonces podemos utilizar estas preguntas de las 4C para poder profundizarlas más y entender el texto en su contexto. Vamos a tomar una pausa allí. Ahora, ¿cuáles preguntas tienen sobre esto?
Tal vez un comentario más. Uno podría estudiar un texto con lo que acabo de explicar por años. O sea, cuesta mucho tiempo buscar en toda la Biblia para todas las referencias a este personaje. Vamos a ver en el ejemplo, voy a modelar esto con un texto, que ustedes tienen tiempo limitado y van a tener que tomar decisiones. Yo me voy a enfocar más en este personaje porque creo que en el texto él es más importante que el otro. Saber quién es y qué dice la Biblia sobre esta persona es más importante que el otro porque no tiene un papel clave en la historia. Ustedes pueden tomar decisiones así para limitar. Voy a modelar eso para ustedes en el texto mismo. Ok, Camilo, ¿cuál es su pregunta, Camilo? De esas 6, ¿cuál sacamos el hilo conector del contar, del cantar? ¿Perdón? De estas 6 de profundización, ¿dónde sacamos el hilo, el hilo conector para el cantar de contar? O sea, Eso lo vamos a ver en otra clase. Sí, eso va a ser otra parte de su sermón. Pero aquí estamos viendo, este método se puede utilizar para estudiar el texto y entenderlo en su contexto. Entonces, solamente las 6 preguntas de considerar que, y bueno, en la clase que viene vamos a ver si utilizan las 4 también en el siguiente paso del estudio del texto. Pero, otras preguntas, hermanos. Viviana, ¿cuál es su pregunta, Sí, Viviana? bueno, yo ya le dije más la historia que yo elegí. Es una historia que la conozco, la he estudiado bastante, pero como comentaba anteriormente, siempre va a haber algo más que el Señor me va a hablar en esta historia, me va a mostrar, ¿verdad? Dentro de esta historia yo es como que me cuenta todo esto que usted me pregunta. Ya con lo que la historia me está contando, ¿puedo armar mi sermón o tengo que buscar más detalles? ¿Más detalles, como más versículos bíblicos o...? Sí. No, como referencias así, leer una historia anterior, leer una historia posterior, que más o menos van acomodándose a lo que estaba pasando en esta historia. Usted debe estudiar lo que viene antes, después, para entender correctamente el texto. Perfecto. Y debe Ajá. aplicar Ahora sí entendí. esto Y también también. posterior. Sí, lo que viene antes y después es y por lo general, cuando uno utiliza estas preguntas, como expliqué, profundizándolas un poco, Sí, eso le va a llevar a uno a estudiar otras partes de la Biblia naturalmente, incluso lo que viene antes y después. Entonces, recomiendo solo utilizar esto para comenzar. Entonces, leer el texto lentamente varias veces, apuntando algunas preguntas o observaciones. Luego comenzar esto y tomar más tiempo en cada pregunta, haciendo más preguntas. ¿Qué más sabemos perfecto. de Pedro? Sí. Bueno, Ok, gracias. Eso quería saber. gracias a usted. Buena pregunta. Si para su sermón mismo no tiene que incluir, no puede uno incluir todo lo que aprende en el estudio del texto. Uno tiene que filtrar y enfocarlo. Y el mismo texto nos ayuda a hacer eso porque tiene un propósito y vamos a identificar ese propósito y eso va a ser el láser, el enfoque de nuestro ser. Gracias. Gabino levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Gabino? Mi pregunta es, pastor, ¿cómo, cómo podemos hacer? Si ya lo empezamos, si nos quedó un poco mal, ¿podemos volverlo a empezar? ¿Usted ya empezó a desarrollar su sermón? Sí. Ok. Sí. Sí, puede volver a empezar. De hecho, no recomiendo que ninguno de ustedes comience todavía a desarrollar su sermón. ¿Por qué?
Vamos a llevarles, ayudándoles paso por paso a cómo estudiar su texto, desarrollar un sermón a lo largo del curso. Entonces, sí, puede volver a comenzar y recomiendo que siga el ritmo del curso. Las tareas que voy a estar dando están ayudando a armar poco a poco su proyecto final, que es el sermón finalizado. ¿Okay? Sí, muy bien. Gracias. Ok, gracias a usted. Seguro, Gabino, que su trabajo hasta ahora es bueno porque usted es un fiel estudiante, pero sí recomiendo que vamos a ir armándolo juntos a lo largo de este curso. Bien, entonces ya hablamos un poco también de los recursos que uno puede utilizar para este estudio. Uno debe comenzar con solo dos recursos, la Biblia y usted mismo. Y comienza así. ¿Por qué? Porque este es un proceso de buscar y encontrar tesoros viejos, nuevos. No quiere uno simplemente ir a un comentario bíblico y dejar que otro le dé los tesoros que él encontró. Uno quiere encontrarlos por sí mismo. Y eso ayuda en compartirlo también. No estás compartiendo el pensamiento de fulano tal. Estás compartiendo lo que tú mismo encontraste en las escrituras. Entonces, comenzar con solo tú y la Biblia, pero les voy a mostrar una herramienta útil en este proceso. Hay una página web que se llama Bible Gateway, que tiene un buscador que uno puede utilizar para estudiar el texto en su contexto. Voy a compartir mi pantalla. Parece que tengo que... Ya está. Pastor, César, ¿tenía pregunta? no, sí, es para, no sé si por qué, no sé si a todos, pero se escucha como muy bajito el volumen de su micrófono. Parece que en momentos no lo entiendo bien, no sé si mi equipo o todos se escuchan bajito, no sé. Acabo de aumentar mi volumen. ¿Ahora me escucha mejor? Bueno, ahí se escuchó muy bien. Hay veces que se baja mucho del todo casi. Ok, voy a quitar estos audífonos. Tal vez sea eso el problema y voy a usar el audio del Se le sistema escucha normal. muy bien, pastor. ¿Sí? Al menos yo lo escucho bien. Pastor, está bien su audio. ¿Está Ujú. bien? Sí, está bien, se escucha muy bien, pastor. Ok. De pronto es el equipo mío entonces que está fallando, puede ser. Ok. De todas formas, voy a tratar de hablar fuerte y claro para aquí adelante. A ver, un momento. Ahí está. Estaba buscando mi navegador de internet. Y aquí lo encontré. Así que si uno va a esta página web, Bible Gateway se llama, y puedo publicar esto en el grupo chat después también. Primero, ellos tienen una biblioteca gratuita de muchas versiones diferentes. Y a veces cuando uno estudia el texto es bueno comparar una versión con otra para ver cómo lo tradujeron cada uno. Pero también algo que tiene esto es, hay un buscador. Entonces vamos a imaginar, en mi texto, Pedro es un personaje clave. Quiero ver dónde sale Pedro en el Nuevo Testamento. Entonces aquí estoy buscando en la Reina Valera 60. Uno puede buscar en cualquier otra versión también, pero voy a poner Pedro aquí. Y cuando hago clic en buscar, y mire, sale todas las veces que Pedro es utilizado en la Biblia. Entonces eso es de ayuda también para lugares, personajes. Uno puede hacer esa búsqueda y ya tiene una herramienta que le ayuda a comparar qué dicen otros versículos sobre esto. También se puede limitar la búsqueda, o sea, aquí tiene Nuevo Testamento, todas las citas, entonces uno puede limitar por testamento, filtrar por testamento. También puede filtrar por libro. Aquí Mateo tiene el nombre Pedro 26 veces.
Entonces, voy a hacer clic en ese filtro, salen todas las referencias a eso en el libro de Mateo. Así que esta es una herramienta que pueden utilizar. Una palabra de precaución, recuerden que a veces Pedro se llama por su otro nombre, Simón. Entonces, buscar por este nombre no va a hacer salir todas las referencias porque a veces se refiere a él como Simón, no como Pedro, y a veces como Simón Pedro. Entonces, uno tiene que tomar eso en cuenta también. Pero puede ser una herramienta útil para ver lo que otros versículos dicen sobre un tema, un personaje, un lugar, etc. Entonces, comenzar. Perdón. Volver al PowerPoint. Aquí vamos. Ya. Ahí está. Entonces, comenzar el estudio con solo tú y la Biblia. Haz todo lo que puedas con las primeras 6 preguntas de considerar y pueden utilizar herramientas como ese buscador que les mostré para estudiar el texto en su contexto. Después de hacer un estudio tú solo, a lo mejor todavía hay preguntas que tienes que no han sido contestadas y en ese caso, una muy buena herramienta es la Biblia popular. La Biblia popular están en nuestra página web, todos los tomos, hay uno para cada sección, cada libro de la Biblia, y esos comentarios muchas veces comparten verdades del contexto que pueden ser útiles en el estudio para entender bien el texto. También el mismo comentario sobre los propios que les envié, ya, ustedes podrían leerlo para seleccionar el texto. Da un poco de trasfondo, ustedes pueden utilizar ese recurso. También cualquier otro recurso de la biblioteca de Academia Cristo. Si tienen preguntas sobre una doctrina que se encuentra en el texto, pueden buscar eso en el Catecismo Menor de Martín Lutero, ver otros versículos que hablan de esa doctrina para entenderlo. ¿Qué tal otras fuentes? Otras fuentes. Mencioné esos primeros porque son de confianza. Ustedes saben que nos enfocamos mucho en compartir doctrina sana y bíblica y lo que hemos producido creemos que es una fiel expresión de lo que la Biblia dice. Pero otras fuentes no siempre puedes confiarlas. Pueden tener malas interpretaciones, pueden incluir datos que no sean bíblicos o no sean correctos. Entonces, pueden usarlas, tal vez, pero con mucho cuidado, con mucho cuidado. Hay algunos comentarios bíblicos no luteranos que sí son buenos, pero a veces tienen malas interpretaciones en ciertos puntos. Entonces, pueden usar otras fuentes, pero con mucho cuidado. Ok, ¿cuáles preguntas hasta aquí, amigos? Sobre los recursos para realizar este estudio. Sí, Camilo, por favor. El Biblia Wetaway, yo lo utilizo, pero hay veces me voy a la septimoquinta, la primera traducción del griego de los 70 ancianos, y hay diferentes tipos de traducción o que es muy diferente, por ejemplo, a la Reina Valera del 60. ¿Ahí qué podemos hacer? ¿Nos vamos de una vez a la Biblia popular? O, por ejemplo, la Biblia de la Reforma, de estudio, también hay cosas que no sirven, que están mal traducidas. ¿Consultamos más Biblias?
Sí, en eso ayuda a veces comparar una versión, una traducción con otras versiones o traducciones. Ustedes si quieren y siguen estudiando en el seminario Cristo un día van a aprender a traducir el griego y el hebreo del Nuevo y el Antiguo Testamento, pero puesto que no tienen esa herramienta ahora, la mayoría de las versiones son bastante confiables, pero puede servir comparando uno con otro para ver, sí, este tradujo esta palabra así y el otro así. Entonces, eso ayuda a formar una idea de lo que es su significado original. Sí. Bien puede desarrollarse un buen sermón sin conocimiento del hebreo y griego, pero sirve de mucha ayuda también a poder traducir el idioma original del texto. Bien, ¿alguien más tenía su mano levantada? ¿Quién era? ¿César era? ¿Alguien más tenía pregunta? Perdón. Ok. Entonces vamos a usar un texto y voy a mostrarles un poco cómo puede ser este estudio. Vamos a usar el siguiente texto. Esto es de Marcos capítulo, creo que es Marcos capítulo 8. Ay, se me olvidó apuntar el capítulo. Pero bueno, de todas formas, es la historia de Jesús anuncia su muerte. Pedro le reprende a Jesús. Jesús le dice, detrás de mí, Satanás. Y luego Jesús dice, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En este texto, entonces, ¿cómo estudiaríamos el texto? Primero, oración. Vamos a pedir la bendición de Dios en nuestras oraciones, que nos dé sabiduría, la iluminación del Espíritu Santo, un corazón humilde que escucha lo que Él está diciendo. Luego, vamos a leer varias veces el texto, anotar algunas cosas que parecen extrañas o tenemos preguntas o observaciones. Unas cosas que yo noté cuando hice eso. Esto es muy fuerte. Aléjate de mi vista, Satanás. ¿Por qué hablo tan fuerte, Jesús? Pedro. Voy a querer estudiar el texto más para profundizar eso y contestar esa pregunta. Otra parte que yo encontré fuerte. Pedro reconvenía a Jesús. Jesús es su Dios y su Señor. ¿Sirve reconvenir a Dios? Eso es algo que me llamó la atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, apunté esas primeras preguntas y observaciones sobre el texto y más. Y luego empecé a estudiar esto, profundizando las preguntas del considerar. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Pues primero pensé en el autor, Marcos. Y hice un poco de estudio en la Biblia popular sobre Marcos. La introducción ofrece opciones para quién era Marcos, también el estilo y el enfoque de su evangelio. Entonces así aprendí algo del autor. Entonces me enfoqué también en los personajes de la historia. Jesús es uno de ellos. Utilicé el título El Hijo de Hombre y apunté la pregunta, ¿por qué ese título acá? Los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas. Ellos también son mencionados aquí como los que van a desechar a Jesús y ser responsables por su muerte. Esos personajes, yo decidí que no los voy a profundizar mi estudio sobre ellos, porque no son figuras claves en este texto. Más bien, Jesús y Pedro son figuras claves en este texto. Así que sí, voy a querer ver qué dice la Biblia sobre Pedro que ayudará a entender esta interacción. O sea, ¿por qué Pedro quiere que Jesús no muera? ¿Es simplemente porque le ama a Jesús o
podría haber otra razón. Y estudiando entonces otras interacciones que Jesús que tenía con Pedro, encontré que probablemente había otra razón. Es el capítulo después de esta historia tenemos la transfiguración. En esa historia, Pedro, Jacobo y Juan ven la gloria de Jesús. ¿Y qué dice Pedro? Es bueno estar aquí. Vamos a construir 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés, otro para Elías. ¿Qué quiso Pedro para Jesús? Gloria. Hizo un reino de gloria aquí en la tierra. Entonces, eso me ayuda a entender esta interacción de Pedro. ¿Por qué no quiso que Jesús sufriera? Tal vez porque él no quiso sufrir tampoco. Prefería la gloria que ofrecía Jesús. Bueno, todo eso tomando apuntes sobre lo que estoy aprendiendo. Otro personaje es Satanás. No tenemos que estudiar muy profundo él porque no toma un lugar principal en este texto. Luego se hace mención de la gente y los otros discípulos. Así que ahí van a estar tomando decisiones, ¿verdad? No puedo estudiar todo lo que la Biblia dice sobre todos estos personajes. Así que voy a enfocar mi tiempo en los que son más claves en la historia. ¿Cuáles son los objetos? La cruz. Jesús habla de una cruz que vamos a llevar. Entonces yo hice la pregunta, ¿qué representaba para los creyentes actuales eso? Porque hoy en día pensamos en la cruz y pensamos en el lugar donde Jesús murió para salvarnos, pero eso todavía no había sucedido. Para los oyentes aquí, la cruz era un instrumento de tortura y ejecución. Entonces, ¿cómo impactaba eso a ellos? Cuando Jesús dice, si alguien viene en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz. Ok, también algunos conceptos aquí. Las cosas de Dios y cuestiones humanas, eso me pareció importante. ¿Por qué Pedro no quiso que Jesús muriera? Jesús dice que tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Voy a querer profundizar un poco. ¿Qué dicen otras partes de la Biblia sobre eso? ¿A qué se refiere, verdad? También otros conceptos del Evangelio, al mundo, el alma. Así que profundizando sobre los detalles, se ven más importantes al texto y su significado. ¿Dónde ocurrió la historia? En el contexto. Esto me llevó a estudiar el contexto antes y después. Y justo antes del texto, está en el capítulo 9, dice que estaba en Galilea Jesús, camino a Cesarea Filipo. Y luego hice la pregunta, ¿es importante este lugar para el significado del texto? Probablemente no. Esta conversación con Pedro podría haber ocurrido en otro lugar sin afectar el significado de la conversación para nuestras vidas. Entonces decidí no estudiar mucho más sobre lo que la Biblia dice sobre Cesarea Filipo. Si hubiera decidido que sí, entonces sí, buscaría en Bible Gateway a Cesarea Filipo y a ver dónde aparece en otros lugares de la Biblia. Tal vez buscaría en un mapa actual. ¿Existe todavía esa ciudad? ¿Cómo está la geografía por allí? Entonces uno puede estudiar el contexto histórico de ese lugar también. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué sucede antes y después en Marcos? Pues tenemos el ministerio de Jesús en Galilea. Muchos milagros está haciendo Jesús. Eso lo encontré en el texto antes y después. Multitudes le están siguiendo. En varias ocasiones ya está anunciando su muerte y resurrección. Entonces, una vez antes de esta historia y otra vez poco después de esta historia, Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Él está pensando en eso, está tratando de explicarlo a sus discípulos en esta parte de su ministerio. También justo antes de esta lección, encuentro que Pedro acaba de confesar que Jesús es el Cristo, el Salvador prometido. Eso me ayuda a interpretar esta historia porque
reconozco aquí, Jesús lo dice, Pedro es un creyente verdadero, pero se cae en un error en este texto y Cristo tiene que reprenderlo. Y eso me va a ayudar a saber eso del contexto mientras comparto esto con mis oyentes más después. Entonces tenemos también una investigación sobre el problema, haciendo preguntas sobre lo que era el problema. Me llevó a buscar otras interacciones con Pedro para entenderlo. También voy a querer saber qué significa llevar una cruz y eso lo puedo hallar detalles en el texto mismo que hablan de qué es la cruz. Jesús dice que solamente los que le siguen van a tenerlo. Entonces solamente creyentes cargan esta cruz. Él habla de la cruz como un negarse a sí mismo. Eso me ayuda a entender lo que es la cruz. Entonces, la pregunta me hace volver al texto, buscar la respuesta. Estamos viendo la espiral hermenéutica, ¿verdad? Jesús corrigió a Pedro fuertemente, pero vemos en el resto de la Biblia que él sigue batallando con la necesidad de la muerte de Jesús hasta su resurrección. Si en contestar esto tendría que mirar el contexto de lo demás de los evangelios. ¿Qué me dicen sobre Pedro? ¿Se solucionó esto? Y vemos que hasta la última hora todavía no, porque en el huerto de Getsemaní Jesús se entrega. ¿Y qué hace Pedro? Señor, ¿luchamos con espadas? Saca su espada, trata de proteger. No quiere que Jesús muera. Hasta después de la resurrección se resuelve este problema para Pedro. Ya entiende, Jesús tuvo que morir y resucitar para ser nuestro Salvador. Ok, entonces en todo ese proceso, si estoy haciendo el estudio, voy a tomar apuntes. Tome apuntes abreviados aquí porque no hay mucho espacio. Pero yo recomiendo que ustedes tomen apuntes más completos cuando están estudiando el texto en su contexto con las 6 preguntas de considerar. Esto va a ser, por cierto, el siguiente tarea que van a tener. Y van a agregarlo al documento que ya comenzaron de seleccionar el texto, explicar por qué. Ahora van a agregar esta tarea a su documento. Recuerden los pasos: oración, leer lentamente varias veces apuntando preguntas o observaciones iniciales y luego profundizar las 6 preguntas de consolidación. Usando esas preguntas, pero yendo más profundamente en el contexto del texto. Esa es su tarea, hacer estos 3 pasos con el texto que han seleccionado. ¿Ok? Este va a ser su comienzo del estudio del texto para desarrollar más después un sermón. Entonces, agregar los apuntes que van a estar tomando al documento que ya comenzaron a elaborar, donde apuntaron qué texto seleccionaron y por qué. Ok, ahí está la tarea. Si no se quedó clara la tarea, ¿cuáles preguntas tienen sobre eso? Camilo, por favor. Pastor, ahí en los estudios, en lo que usted hizo de profundizar, ¿usted identificó el propósito de esa lectura? Todavía no. Todavía no. ¿No? Primero, simplemente queremos entender qué Dios está comunicándonos aquí. Entender los datos de la historia. Y luego, sí, en la siguiente sección, las siguientes 4 preguntas incluyen ley y evangelio y el propósito. Vamos a incluir eso ahí. Buena pregunta. ¿Cuáles otras preguntas tienen hasta aquí? ¿Alguien más tiene preguntas sobre la tarea? Simplemente van a tomar el texto que han seleccionado, van a orar mucho pidiendo que Dios bendiga su estudio. Luego vas a leer lentamente varias veces apuntando cualquier pregunta o pensamiento inicial que tenga.
No tiene que ser un libro, esa parte, estás simplemente comenzando. Y luego profundizar con las 6 preguntas del considerar, o sea, estudiar el texto utilizando las 6 preguntas de considerar, pero profundizando, como mencioné anteriormente en la clase, y tomando apuntes de lo que encuentran allí. ¿Ok? Isidro levantó su mano. Isidro, ¿cuál es su pregunta? Pastor, sí, buenas noches, Dios lo bendiga. Buenas noches. Una pregunta. Una vez que ya tengamos seleccionado el texto, lo hacemos tal y cual usted nos explicó aquí ahorita. O sea, podemos copiar el texto y ahí desarrollar las preguntas, o lo hacemos como se ha dado en las clases. Simplemente colocamos el autor, el capítulo y los versículos y desarrollamos las preguntas. Usted está preguntando si tiene que escribir palabra por palabra el texto. Correcto, ajá. Ok. No necesariamente, aunque a veces es una buena idea. ¿Por qué? Porque eso le hace uno hacer pausa y enfocarse en cada palabra, ¿verdad? Entonces sería una buena costumbre escribir el texto, pero no es necesario para la tarea. Tener la cita bíblica, eso sería lo importante. Ok, muchísimas gracias. Gracias por su pregunta, Isidro. Otras preguntas sobre esto. César levantó su mano, por favor. Sí, pastor, la pregunta es, de esas citas que usted colocó allí en amarillo, o sea, ahí hay varias. Esas varias son las que vamos a leer, varias citas, ¿cierto? ¿O solamente una? ¿Refiere a la imagen que publiqué como parte de la tarea para la clase pasada? ¿Es eso? Sí, que están los meses, el mes de octubre. Sí, hay 4 domingos ahí y 3 lecturas bíblicas designadas para cada domingo. Y su tarea era escoger uno de esos textos y recomendé los que están en color amarillo porque es un poco más fácil para un principiante escribir un sermón sobre una narrativa. Escoger uno de esos textos para hacer la base de su sermón. Y ahora va a estudiar, la tarea para la siguiente clase va a estudiar, así como lo hemos hecho aquí, el texto y van a tomar apuntes con lo que encuentran. ¿Okay? Ya. Bueno, gracias, pastor. Ok, muy bien. Gracias a usted. ¿Cuáles otras preguntas tienen? Pastor, buenas noches. Jesús Vélez, buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Bien, gracias, pastor. Gracias a Dios. Tengo una preguntita aquí. Por me hace el favor. favor. Aquí con relación a la tarea. El último apunte que usted toma acá dice hacer estos 3 pasos con su texto. Agregar sus apuntes al documento donde apuntaron qué texto seleccionaron. Esos apuntes que voy a tomar se los voy a agregar al texto que yo seleccioné. Sí. O sea, puede ser en otro documento también, pero al final van a entregar las 2 tareas en un momento dado. Les voy a indicar cuándo. Pero sí, debe estudiar así el texto que usted seleccionó. Ese va a ser el texto que va a ser la base de su sermón, pero estamos ayudándole a armarlo poco a poco. Ahora vamos a comenzar a estudiar el texto. No sé si aclaré. Sí, señor, gracias. Ok, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta sobre esta tarea? Alguien en el chat preguntó, ¿puedo incluir las preguntas de considerar, las 6 preguntas de considerar? Sí, y hasta puedo incluir también esto. A ver. Voy a compartir estas 2 diapositivas en el grupo chat después, que tiene tanto las preguntas de considerar y también algunas formas en que uno puede profundizarlo para estudiar más del contexto.
del texto y así entender mejor el texto mismo. Entonces, sí, voy a publicar esta diapositiva y también esta en el grupo chat después. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Ok. Vamos a No, pastor, concluir. seguramente que van a surgir más preguntas de la clase que viene. Ahora practicaremos y después van a surgir las preguntas. Sí. Así que gracias por los datos que nos va a mandar porque nos va a ayudar a buscar más. Perfecto. Gracias. Perfecto. Muy bien. Ok. Vamos a terminar con una oración entonces y luego podemos despedirnos los unos de los otros. Oremos. Señor y Salvador Jesucristo, cada vez que vamos meditando en tu palabra, estudiándola detenidamente, tú nos vas a bendecir con alguna bendición espiritual, sea fortalecer lo que ya hemos aprendido o sea revelarnos algún otro elemento maravilloso de tu gracia para nuestras vidas. Así que queremos acercarnos al estudio de nuestros textos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Nos vas a bendecir. Va a ser una lucha. Tenemos que meditar mucho en el texto y estudiar su contexto detenidamente también para entender el texto correctamente. Pero va a ser una lucha con muchas bendiciones para nuestra vida espiritual y también para los que van a escuchar el sermón que desarrollamos a base del texto. Así que yo pido tu bendición sobre el comienzo de ese proceso del estudio del texto para cada estudiante que esté tomando el curso, que estés con ellos, que envíes tu Espíritu Santo a sus corazones, para que ellos saquen todo el provecho que está para sus almas en esos textos, para luego destilarlo y también compartirlo con otros. Es en tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén.